Mi nombre es Yandra Redondo y junto con mi compañero Elis Araujo venimos a hablarle un poco acerca de los yacimientos sedimentarios. Se dice que durante los procesos geológicos que llevan a la formación de una roca, algunos elementos o minerales pueden concentrarse, dando origen a concentraciones anómalas a las cuales se le denomina como yacimiento. Se dice que los yacimientos sedimentarios son el producto de la transformación de las rocas preexistentes debido a la activación de la gravedad, de los agentes atmosféricos y también de la actividad de algunos organismos vivos. Las rocas se disgregan durante los procesos de meteorización, originándose por una parte fragmentos insolubles, como por ejemplo el cuarzo u ocasionalmente el otro nativo de los minerales pesados, y por otra parte fases solubles que originan aguas ricas en calcio, sodio, etc., o elementos potencialmente mineralizados como el hierro, el cobre, el plomo y el zinc. Los fragmentos insolubles son transportados por las aguas superficiales, produciéndose la sedimentación, cuando disminuye la velocidad y la capacidad de transporte del agua. De esta forma se originan rocas sedimentarias dendríticas. En esta exposición se explicarán los yacimientos dendríticos, los cuales surgen como consecuencia de la pérdida de energía del medio de transporte, y carbonatados, de los cuales se destaca la caliza y la dolomita, así como también sus usos y sus divisiones. Concepto de yacimiento, el cual es el lugar en donde se hallan naturalmente las rocas minerales, gases o fósiles, conocido como yacimiento geológico, o el sitio donde se encuentran restos arqueológicos, conocido como yacimiento arqueológico. Los yacimientos geológicos son formaciones que presentan una concentración de materiales geológicos inusualmente elevada en comparación al resto de la corteza terrestre. Dentro de los yacimientos podemos encontrar un yacimiento mineral, un yacimiento arqueológico y un yacimiento petrolero. Ahora sí, ¿qué son los yacimientos sedimentarios? Son el producto de la transformación de las rocas preexistentes debido a la actuación de la gravedad, de los agentes atmosféricos y también de la actividad de algunos organismos vivos. Las rocas sedimentarias se forman por la precipitación y acumulación de materia mineral de una solución o por la compactación de restos vegetales y o animales que se consolidan en rocas duras. Los sedimentos son depositados en una capa sobre la otra en la superficie de la litosfera a temperaturas y presiones relativamente bajas, y pueden estar integrados por fragmentos de rocas preexistentes de diferentes tamaños, minerales resistentes, restos de organismos y productos de reacciones químicas o de evaporación. Proceso sedimentario. Estos fenómenos ocurren en la superficie terrestre y en el agua. Se pueden dar ya sea en los ríos, en los glaciares o en la atmósfera debido al viento. Empieza con la destrucción de las rocas sólidas por la meteorización, la erosión y el transporte por un medio, la deposición o precipitación, y por último la diagénesis. Estos procesos pueden ser los materiales de fuentes. Los materiales que entran en la composición de los depósitos minerales sedimentarios proceden principalmente de la meteorización. ¿Pero qué es la meteorización? Pues es la alteración de una roca debido a agentes ya sean biológicos o atmosféricos. Como podemos ver en la figura, en la primera imagen, la roca tiene una pequeña grieta, bueno, y múltiples grietas. Pues en la siguiente imagen, estas grietas cada vez son más grandes, hasta un punto en que la roca original no es más que trozos de ella cada vez más pequeños. Solución y transporte. El transporte se realiza generalmente mediante el agua, y en primer lugar en los arroyos, después en los ríos y finalmente en el mar. Pero también puede deberse debido al viento, a los glaciares o a la gravedad, incluso a los organismos. Como podemos ver en la imagen, en los lugares altos donde se originan los ríos, las rocas o los materiales que se encuentran allí contienen aristas, y a medida de que esto va bajando por el lecho del río, pasando por meandros, deltas, etc., este material cada vez más pequeño, y las aristas que tenía al comienzo se van disminuyendo hasta el punto donde llega a la playa, en donde dichas aristas casi no existen. Puede decir que es un material liso y es mucho más pequeño con respecto al original. Deposición.
Es el más importante ya que confiere al sedimento las características de textura definitiva. En base al ambiente de depósito, los sedimentos se distinguen en continentales y marítimos. Los primeros pueden ser subaéreos, subacuáticos. Los subacuáticos se distinguen en fluviales formados principalmente por cascajos de arena bastante trabajada, lacustres basándose en arena, limos y arcillas. Los segundos, o sea, los sedimentos marítimos, están formados por una mezcla de material dietétrico de tamaño más o menos grande y frecuentemente recompuestos a partir de sedimentos continentales persistentes, como así. O sea que anteriormente, en el pasado, ahí ya existía un sedimento por medio continental y después hubo un sedimento por marítimo, o sea que hubo uno y después hubo el otro. En la figura podemos ver un ejemplo de cuáles son ejemplos de esto. Los marítimos, vemos las plataformas continentales, el talud continental, la llanura abismal y los arrecifes. También hay un punto intermedio entre uno, que son los marítimos, y el otro, que son los continentales. Un ejemplo de esto pues, es la playa. Y por último, los medios continentales, pues, puede ser coluvial, aluvial, climas áridos, lacustres y glaciares. Los componentes de las rocas sedimentarias. Los procesos erosivos de transporte, sedimentación y biológicos asociados a la formación de las rocas sedimentarias producen una gran cantidad de componentes constitutivos. Los componentes principales son los que podemos observar en la pantalla. Tenemos los componentes terrígenos o clásticos, los componentes ortoquímicos y los componentes aloquímicos. Bueno, como primero, en los componentes terrígenos o clásticos tenemos aquellos cristales sueltos, fragmentos de cristales o fragmentos de rocas procedentes de rocas preexistentes por procesos de alteración y disgregación. Su morfología y tamaño están directamente relacionadas con el transporte sufrido desde el área fuente al área de depósito. Como segundo tenemos los componentes ortoquímicos, que son aquellos materiales formados por la precipitación química o bioquímica directa en la propia zona de sedimentación, durante o inmediatamente después del depósito. Por último, los componentes aloquímicos son aquellos materiales de origen químico o bioquímico formados en la propia cuenca de sedimentación, pero que se incorporan al sedimento como clastos. Estos materiales han podido sufrir un leve transporte dentro de la cuenca, pero su origen está muy relacionado con el de la roca sedimentaria en donde se encuentra. Yacimientos relacionados con procesos de sedimentación. Para la formación de estos depósitos se necesita A. Una fuente adecuada de materiales. B. Puesta en solución de estos. C. Transporte hasta el lugar de deposición. Y por último, precipitación en la cuenca sedimentaria. Yacimientos sedimentarios carbonatados. Las rocas carbonatadas son rocas formadas mayoritariamente por carbonatos, cálcico, calcita en las calizas o cálcico-magnesio, dolomita en las dolomitas. De ellas, solo las calizas tienen un auténtico origen sedimentario, pues las dolomitas se forman por procesos posteriores al depósito. Las rocas carbonatadas tienen un interés minero, que se sustenta en sus aplicaciones directas, por ejemplo, en la fabricación del cemento. También son interesantes desde el punto de vista geológico minero, por poder albergar concentraciones de minerales metálicos e incluso agua y otros fluidos, como el petróleo y el gas. Sedimentarios detríticos. La sedimentación detrítica tiene lugar como consecuencia de las pérdidas de energía del medio de transporte, que hace que se interrumpa, con lo que las partículas físicas que son arrastradas tienden a depositarse por decantación, que la decantación es un método de separación de masas. Se originan así los sedimentos y a partir de estos, mediante el proceso de diagenesis, las rocas sedimentarias detríticas. Ahora, ¿cuál es el proceso de diagenesis? Bueno, aquí podemos ver las imágenes. Este proceso de diagenesis, que comienza por la sedimentación, que es cuando los clastos, que son los fragmentos de rocas o de material, cada vez se van acercando o uniendo entre sí, disminuyendo la separación entre ellos. El segundo, la compactación, en el cual el agua que aún quede entre la unión de estos deberá ser expulsada,
Y por último, la cementación, en donde la poca agua que quede en el espacio de los clastros va a ser llenada por minerales. Sedimentos y rocas sedimentarias detríticas son la consecuencia directa de la sedimentación de partículas físicas arrastradas por las aguas, el hielo o el viento. A su vez, es posible diferenciar entre un depósito en función del tamaño y la naturaleza de sus partículas. Por tamaño tenemos que las de tamaño superior a 4 micras suelen ser cargos minerales. Entre los más comunes son el cuarzo, los seguidos de los fosfatos y los fragmentos líticos. Aquellos de tamaño inferior a 4 micras suelen corresponder a los minerales de arcilla, y en este caso el transporte se produce por suspensión coloidal. Aquí en la imagen podemos ver un paisaje de arcilla y un trozo, un anterrón, como solemos llamar, de arcilla. Yacimiento del tipo placer. En los yacimientos de tipo placer se produce de forma natural la separación y la concentración de los minerales en sedimentos no consolidados, lo que abarata muy considerablemente su aprovechamiento minero. Básicamente, un placer aluvial es un yacimiento generado por la alteración, sin erosión posterior, de un yacimiento primario diseminado, que presenta respecto a un yacimiento primario la ventaja de tener minerales útiles librados, es decir, en granos puros, y que fácilmente son extraíbles sin utilización de explosivos. ¿Cómo así? Pues bueno, como puedo ver en la figura, en este meandro, el material se va quedando en una zona específica. Otro ejemplo aquí, en esta descarga, podemos ver que todo el material que llega va quedando en un solo punto. Y como es un material, este es un material fácil de extraer, por así decirlo, entonces económicamente es bastante rentable. Carbonatadas. Dentro de esta podemos encontrar las calizas, que es una roca sedimentaria compuesta en forma predominante por minerales de carbonato, principalmente carbonatados de calcio y de magnesio. Los minerales más importantes de la caliza son la calcita y la aragonita, y en las calcitas dolomíticas la dolomita. Las calizas son las más abundantes de las rocas no clásticas, constituyen definitivamente la mayor existencia del elemento carbono en la superficie terrestre o cerca de ella. Gran parte del conocimiento existente acerca de la paleontología de los invertebrados y en consecuencia sobre la evolución de la vida y la historia de la Tierra procede del estudio de los fósiles contenidos en estas rocas. En cuanto a sus aplicaciones, son relativamente numerosas. La más extendida es en la industria cementera. El cemento más común es el de tipo Portland. Es una mezcla finamente pulverizada y debidamente dosificada de caliza y arcilla, que calentada en horno a temperatura de 1400 y 1500 grados centígrados reaccionan para dar un producto que recibe el nombre de clinker, al cual una vez enfriado se le adiciona una pequeña cantidad de yeso para obtener el producto final, que es el cemento. Otra aplicación común es como árido, sobre todo para la subbase de las carreteras. Aquí en la imagen podemos observar un paisaje de caliza y por otro lado en la parte inferior derecha una caliza. Las dolomias son rocas compuestas por más del 90% por carbonato cálcico y magnésico, más conocido como dolomita. Aunque son más resistentes a la meteorización que las calizas, para diferenciar entre ellas una de otra hay que realizar algunos ensayos. En cuanto a sus aplicaciones, le hicimos enumerar 4 de ellas. La primera, se emplean para la obtención de áridos para soleras. Segundo, para la obtención de hormigones. Tercera, las líneas de ferrocarril. Y por último, el asfalto de vías de comunicación. Calcitas y dolomitas en Colombia. En Colombia, los depósitos calcáreos se presentan en numerosas formaciones geológicas desde el precámbrico hasta el terciario, en estado normal o cristalino. A continuación se presentan algunos de los departamentos en donde abundan estos minerales. Aquí encontramos Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cesar, Córdoba, La Guajira, Quindío, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Magdalena, Santander y por último Putumayo.